Capítulo 10. Al haber navegado completamente el río Guaporé, el cometido del viaje había sido cumplido, aunque en un principio, el punto de finalizar el viaje estaba mucho más adelante. Algunos minutos luego de dejar atrás la bahía das Onças, sobre la margen izquierda, estaba el pueblo Surpresa. No nos detuvimos allí y continuamos navegando hasta la próxima población. Cerca del mediodía solo paramos nuestra marcha para comer algunos de los comestibles que la esposa de Philip nos dio antes de partir a tal efecto. En un último acto de bondad nos obsequió una bolsa con salchichas vegetales, ensalada rusa, huevos, jugos y manzanas. Avanzada la tarde llegamos a San Lorenzo. Hablamos con Jesús, quien era el director y corregidor. Una vez más nos convidaron a comer pescado con arroz y porotos negros y frutas locales de postre, banana y papaya. Jesús procuró conseguirnos un lugar donde pasar la noche. Eran muy pocas las casas y todas tenían sus moradores. Alguien le sugirió que podíamos dormir en la casa de los maestros que estaban fuera del pueblo. Ignoro si esa casa pertenecía a quienes tenían la misión de instruir a los niños en la escuela que nunca vi, o si solo era un lugar transitorio para esas personas. Como fuera nos condujeron a la casa, donde armamos nuestra carpa en su interior. A la noche, luego de un café caliente, nos fuimos a dormir dentro de la carpa que armamos dentro de la casa como si fuéramos una variante viviente de las famosas muñecas rusas. A las 4 de la madrugada, cuando nadie los esperaba, llegaron los maestros a su vivienda, la cual encontraron ocupada, sin su conocimiento, por 2 personas que dormían dentro de una carpa. Probablemente hayan aprovechado algún barco de pesca que estuviera trabajando por la zona, ya que las horas de mejor captura de pescado es por la noche. Era un matrimonio, cerca de los 30 años cada uno, con una hija de no más de 7 años de edad. Al entrar no tuvieron la precaución de evitar que unas pocas gallinas y un gallo que habían en el lugar, aprovecharan la oportunidad de entrar furtivamente en la casa. Al amanecer del nuevo día, los molestos emplumados cacarearon todo el tiempo y ya nadie pudo dormir. La pareja de maestros se levantaron temprano e hicieron mucho ruido. El profesor gritaba que quería matar a ese gallo que a nadie dejó dormir. Seguramente ellos estarían muy cansados por su viaje nocturno. La mujer preparó buñuelos para desayunar y nos convidó, los cuales comimos junto a una gran taza de café con avena. Fuimos a la casa del corregidor, con quien hicimos una recorrida por el Chacó, donde había grandes árboles de castaño. Este caserío era similar a Mategua, el anterior donde principalmente recolectaban castañas, pero un poco más grande. La diferencia era un poco más del doble de personas. Ignoro cómo sería el camino por tierra para llegar hasta allí. Donde quiera que fuéramos solo teníamos la visión de la costa del río y algunos metros tierra adentro. Al menos aquí los habitantes no manifestaron preocupación alguna. Lo mismo que la mayoría de los que habitan la costa del río, recolectaban castañas principalmente, y cualquier otra cosa que pudieran plantar. En este caso ananás. En mi país no se plantan ananás por no ser el clima favorable para tal fruto, razón por la cual esa era la primera vez que veía una de esas plantas, sumándose a la lista de plantas nuevas que tenía ocasión de conocer. Pero el más impresionante miembro del reino vegetal que vería ese día, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, fue un árbol de castañas do Pará, como se le conocen allí, o de Brasil, como se le conocen en el resto del mundo. Nos sacamos una fotografía junto al tronco de uno de los árboles cuyo tronco tendría aproximadamente un poco más de 3 metros de diámetro. La castaña que comemos es la semilla del fruto, y cada fruto tiene aproximadamente unas 20. Se las vende en un cajón cuyo tamaño equivale a 2 latas grandes, que esta gente usa para recolectarlas, haciendo un total de 45 kilogramos por los que obtienen apenas 5 reales. La persona que las compraba, las exportaba a Europa por lo cual cobraba a razón de $8 el kilo. Luego los sudamericanos podremos comprar chocolate suizo con castañas provenientes de la Amazonia, a un precio considerable, otra de las injustificadas diferencias que ha creado el ser humano, donde unos pocos que comercian se enriquecen, mientras otros muchos que producen solo subsisten. Luego de tomar algunas fotos de la iglesia y personas del lugar, partimos de la casa del corregidor Jesús pasadas las 13 horas. Remamos un poco y vimos un bote con motor de rabada.
El motor de Rabada es una adaptación de un motor convencional para convertirlo en un motor fuera de borda para botes pequeños. El motor se coloca en el espejo del bote, término náutico que denomina el borde trasero del bote, en una base que le da libre movimiento en todas direcciones. El eje del motor se prolonga aproximadamente 1,70 m, cual si fuera un rabo que le da su nombre tan particular. Esto le da la posibilidad de sumergir el extremo donde lleva una hélice que impulsa el bote. Se puede así sustituir al clásico motor marino fuera de borda por uno más económico y de mejor utilidad cuando hay aguas poco profundas o piedras en el fondo que puedan dañar la hélice. Este bote nos remolcó hasta la desembocadura del río Soteiro, donde otro barco pasó por el lugar y nos llevó hasta el pueblo Guajará-Mirim. Luego de navegar toda la noche, llegamos a este pueblo de 46.000 habitantes a las 7:30 de la mañana. En los aproximadamente 20 días en que recorrimos un sector del río de unos 300 o tal vez 400 kilómetros, nos encontramos con algunas personas con una característica un tanto extraña. Recuerdo haber visto al menos 3 personas diferentes, en lugares muy distantes uno de otro, por lo que se puede pensar que no tengan una relación familiar, con un defecto fisiológico muy notable. Su dentadura presentaba una pieza extra en su maxilar superior. En medio de sus dientes incisivos frontales, los que serían los dientes números 11 y 21, según la nomenclatura usada en odontología, tenían un diente extra, no existente en las personas normales. Era algo muy extraño que llamaba mucho la atención al ver estas personas hablar y especialmente al sonreír. Ignoro si la ciencia tiene una explicación para este fenómeno. Pienso de que debe ser un caso semejante al de la tribu con pies de avestruz de Zimbabue. En una tribu que vive en el norte de Zimbabue, en el valle del río Zambeze, en África, la tribu de los Badoma, una minoría sustancial de sus habitantes, tiene una malformación en sus pies, condición conocida como ectrodactilia. Los 3 dedos medios de los pies están ausentes y los 2 exteriores son grandes y deformados, lo que provoca que estos parezcan la garra de un avestruz. Este es un trastorno dominante resultado de una mutación en el cromosoma número 7. Las personas con esta enfermedad no son discapacitadas y están bien integrados en la tribu. Desde la desembocadura del río Guaporé hasta la ciudad Guajará-Mirim no tuvimos muchas experiencias que no sean más selva y río sin mucho que llamar a la atención. En pocas palabras, más de lo mismo. Pero sabíamos que muy pronto el paisaje iba a cambiar y nos veníamos preparando psicológicamente para eso y 2 tipos de peligros que toda la gente nos predecía, en pocas palabras. La naturaleza y el hombre, la cara agresiva de ambos. Solo unas muy pocas casas encontramos en nuestro camino. En una de ellas nos detuvimos a recabar más información, como si informándonos pudiéramos evitar lo que se nos avecinaba. Nuestra preocupación era la zona de rápidos que pronto encontraríamos, y las dragas de extracción de oro con una población de buscadores de oro con una reputación que deja mucho que desear, pero por el momento solo era área de humedales y tierras anegables que en época de lluvias, convertían el río, sus costas y los campos cercanos en una gran masa de agua. El llegar en temprana hora de la mañana nos daba más tiempo para averiguar qué suerte tendríamos en esta ciudad fronteriza sobre la margen brasilera del río Mamoré. Incluso el nombre de la ciudad parecía advertirnos de lo que pronto viviríamos. Guajará-Mirim es una expresión que en lenguaje indígena significa cascada pequeña. Frente a esta, cruzando el río, se encuentra la ciudad de Guajará-Mirim, a la que se puede llegar en 5 minutos, cruzando en cualquiera de las lanchas que ofrecen ese servicio. Es muy común para los pobladores de Brasil ir a aprovisionarse de ropas y alimentos, siendo los precios más accesibles en la margen boliviana. Conocimos a un muchacho brasileño que lo hacía frecuentemente. Cuando conocimos a Junior habíamos dejado nuestros kayaks junto al barco que nos trajo. Luego que resolvimos dónde dormir, luego de presentarnos en la Capitanía de Puertos, llevamos nuestros kayaks a un pequeño puerto del ejército, desde donde los militares salían a realizar diferentes misiones por el río. Nuestro nuevo amigo fue muy amable con nosotros. Algunos días fuimos a comer a su casa, pero para dormir conseguimos alojamiento en un centro de estudios perteneciente a la iglesia de la ciudad, donde se impartían diferentes cursos según la ocasión.
No era un lugar destinado a alojar personas, por lo que no había ninguna habitación destinada a ser dormitorio. Los misioneros de Sagarana nos recomendaron hablar con el padre Isidoro, un sacerdote encargado del lugar, y este nos ofreció dormir en el único lugar que era posible, el baño. Algunas noches dormimos en nuestros sobres de dormir acostados en el suelo de los servicios higiénicos. Resultaba chocante para alguien que inesperadamente decidiera usar el baño encontrarse con 2 personas más sus sobres de dormir en el suelo y ollas, platos y cubiertos en la mesada de las piletas, lo cual daba a entender que, literalmente, estábamos habitando el lugar. Lo poco usual de nuestra habitación, nos permitió estar unos días más de lo esperado en Guajará-Mirim. Teníamos intención de conocer un poco más de la historia del estado de Rondônia en el municipio de la ciudad y su biblioteca. El museo lo encontramos cerrado y nadie se encontraba atendiendo al público en la oficina de FUNAI. La secretaria de Cultura del municipio no nos atendía hasta el lunes y estábamos en un viernes por la tarde. Lo único positivo ese primer día en Guajará-Mirim fue que nos invitaran para un programa en la radio educadora, emisora local de la ciudad. Por artículos que encontramos en la biblioteca, nos enteramos que no hacía tantos años como cualquiera podría pensar, que se había dejado de tener encuentros violentos con indios aguerridos, donde volaban las flechas y las balas de uno y otro lado. Solo del lado de los heridos a flecha había registros, pero sé de buena fe que los caídos por balas eran la mayoría. Cuando el centro de estudios comenzó a utilizarse con mayor frecuencia y en consecuencia el uso de los baños, que era nuestra habitación, también era más frecuentado, tuvimos que abandonar el lugar. Cruzamos el río y estuvimos algunos días más en la ciudad vecina de la margen boliviana del río. Al llegar nos dirigimos directamente a la autoridad marina. Teníamos el nombre de un oficial con quien hablar y tratar de obtener algún tipo de alojamiento. Otra vez se nos ofreció un alojamiento completamente inusual. En medio de un gran galpón, que era utilizado para almacenar distintos tipos de materiales y eventualmente para realizar algún trabajo pequeño, se nos permitió guardar allí nuestros kayaks y pertenencias y se instalaron 2 camas para nosotros dormir. El galpón tenía rápido acceso a la calle, lo que nos facilitaba entrar y salir con un mínimo de formalidades, pero a la mañana, cuando la tropa comenzaba su rutina, no existía ninguna privacidad. Se nos informó que un uruguayo vivía en la ciudad, se nos dijo que el hombre tenía un kiosco donde vendía comida con su esposa, era empleado en una fábrica, realizaba changas de chapista de autos y hacía de todo. Sin dudarlo dijimos sí, entonces es uruguayo, y tan pronto como pudimos, nos fuimos a conocer a nuestro compatriota. El kiosco de comidas estaba al frente de su casa y separado de esta por un pequeño jardín. Temeroso de que le robasen lo que era su trabajo y sustento para vivir, por las noches dormía dentro del kiosco acomodado en el piso, para poder vigilarlo. Vendía comidas calientes a base de carne, que a falta de heladera, las salaban para su conservación, con el método antiguo, anterior a la invención del refrigerador, la ya no conocida carne de charque. Su cuñada, trabajaba de oficinista en la Capitanía de Puertos. Cuando allí nos dirigimos para informar de nuestra presencia, esta mujer, por iniciativa propia, tomó el teléfono e informó en la prensa sobre nosotros. No pasó mucho tiempo para que llegaran periodistas de radio y televisión a entrevistarnos y hacernos notas para los respectivos medios. En pocos minutos nos convertimos en celebridades en una de las ciudades más insignificantes del mundo. Por primera vez en mi vida salí entrevistado en televisión. Los canales de Uruguay, en su momento, hablaron de nuestro viaje, pero yo personalmente nunca había aparecido al aire. Una de las noches que estuvimos en Guajará-Mirim, fuimos invitados a una fiesta de gran importancia. Era la fiesta de fin de curso de los estudiantes del último grado en el liceo local. Lo que era costumbre en ese lugar, era que algunas familias alquilaban un gran salón en conjunto, cada una llevaba a sus invitados y lo necesario para agasajarlos, y se hacía una gran celebración todas juntas el mismo día y en el mismo lugar. Estando en la fiesta, conocimos algunas personas bastante particulares y en su manera pintorescas. Mientras Fernando y yo conversábamos y saboreábamos algunos bocadillos, Fernando, por estar parado frente a un individuo, le obstaculizaba su visión, y el hombre estaba interesado en observar las jóvenes damas que frente a él se hallaban bailando.
Córrete que no me dejas ver, le decía, y así comenzó el diálogo. Era un político local, evidentemente muy corrupto, que no sabía guardar ninguna compostura. Hoy me les reí en la cara a todos estos, decía mientras movía su brazo en semicírculo y con su dedo índice señalaba a todos los presentes. Hoy hablé en la televisión y me reí de todos estos. Por algún motivo se le había entrevistado en el informativo local y él maliciosamente se limitó a decir lo que la gente quería escuchar con un argumento alejado de la verdad. Nos presentó a su grupo de amigos, todos ellos de la misma calaña o peor. El grupo era de 4 o 5 hombres. Un par de ellos hacendados o al menos eran propietarios de haciendas, las cuales usaban solo para ocultar el real origen de sus ganancias. Eran narcotraficantes de los pesados, uno de ellos mostraba tener el aplomo de un típico capo de mafia que todo lo resuelve sin exaltarse con una simple bala, y el otro estaba bastante preocupado por haber extraviado las llaves de su motocicleta último modelo. Él las había perdido dentro del salón y era evidente que alguien las tenía que haber encontrado, y quienquiera que fuere sabía de quién era ya que vehículo pertenecían. Todos bebían whisky y nos ofrecieron que nos sirviéramos unos vasos de la fina bebida. Fernando se acercó a la botella escocesa y con un movimiento no intencionado la golpeó haciéndola caer. Esta estaba muy cerca del borde de la mesa e inició su caída libre hacia el piso. Parecía caer en cámara lenta girando verticalmente sobre sí misma mientras la cara de todos los presentes la observaban con una mueca de horror. Tan rápido como pude me acerqué a la mesa y estiré mi mano hacia la botella agachándome al mismo tiempo. Logré atraparla antes que se destruyera contra el piso y las caras de todos se tornó en una expresión de alivio. Deposité la botella sobre la mesa con calma, lo miré a Fernando y le dije estamos a mano, refiriéndome a la vez que dijo salvarme la vida cuando el búfalo intentó atacarme en la selva. Si la botella de whisky se rompía era seguro que lo mataban. A partir de ese momento los presentes se tornaron más abiertos hacia nosotros y todos conversábamos con más soltura. No declararon cuál era su ocupación principal pero esta era bastante obvia. El que tenía más apariencia de matón le comentó a Fernando que esperaban que un amigo de ellos se hiciera presente en la fiesta, pues era quien traería cocaína para todos, estábamos invitados a probar. Cuando les contamos del viaje que estábamos haciendo, atravesando la selva en kayak y sin dinero, exclamó en voz alta levantando su vaso de whisky. Ustedes tienen cojones, yo les voy a dar $3,000. Pero nunca vimos ni un peso ni supimos más de ellos desde aquella noche. Mientras yo pensaba para mí, cómo decir no sin ofender a esa gente, lo cual podía llegar a ser peligroso, cuando nos conviden con cocaína, llegó la noticia que quien ellos esperaban no iba a venir. La cocaína que tenía para repartirse la había consumido toda esa noche antes de venir a la fiesta. El político hablaba todo el tiempo en forma exaltada con expresivos gestos y elevado tono de voz. El narcotraficante en voz baja se dirigió a mí y me dice, este habla y habla pero hace todo lo que le decimos, nosotros somos los que tenemos la plata, vas a ver que al final de la fiesta se queda dormido en alguna silla. Súbitamente todos los acontecimientos cambiaron de curso. Descubrieron que alguien había encontrado las llaves extraviadas de la motocicleta y en un principio no las había entregado porque pretendía cobrar alguna recompensa por haberla hallado. Fue una muy mala idea de ese joven que las encontró. El salón pertenecía a algún tipo de organización militar por lo que había 2 jóvenes militares permanentemente en la puerta del lugar para evitar cualquier tipo de incidente. El narcotraficante dueño de las llaves de la motocicleta junto con sus compinches, no solo lo quitaron las llaves por la fuerza, además le propinaron la que debe de haber sido la peor paliza de su vida. Lo golpearon con violencia por todo su maltrecho cuerpo. Los 2 militares que supuestamente debían evitar este tipo de hechos, al ver y reconocer al narcotraficante, literalmente desaparecieron de la escena. De un momento a otro no se les vio más hasta que la paliza hubo terminado y todo vuelto a su aparente normalidad. Algunas horas más tarde la fiesta terminó. Antes de retirarse la gente, tambaleantes por el alcohol bebido, en un rincón del salón con la cabeza baja, lo veo al político dormido sentado en una silla como se me había predicho. Algunos vecinos, por las noches comenzaban un oportuno comercio en la puerta de sus casas.
Solo había una estación de servicio para cargar combustible en los vehículos, la cual cerraba sus puertas y cesaba su actividad cuando moría la tarde. Varias personas compraban nafta durante el día no por tener automóviles, sino para revender durante la noche. Instalaban unas mesas a la entrada de sus casas y se sentaban a esperar que algún cliente viniera por combustible. Generalmente los compradores eran taxistas. Los taxis eran motocicletas con 3 ruedas y un asiento trasero, techado por un simple y pequeño toldo, donde podían ir 2 personas sentadas, uno al lado del otro. Los taxis subían a la vereda y el conductor, sin siquiera bajarse de la motocicleta taxi, vaciaba una de las botellas de litro que se encontraban sobre la mesa en el tanque de nafta de la motocicleta taxi, pagaban y continuaban su recorrido. La plaza del pueblo era un circuito nocturno interminable de motocicletas. Algunas conducidas por jóvenes señoritas, solas o de a 2 amigas, y otras por muchachos, también solos o con un amigo, dependiendo de la cantidad de muchachas que llevara la motocicleta precedente, que nunca cesaban de hablarles intentando establecer alguna relación. Daban vueltas a la plaza una y otra vez sin detener nunca la marcha. Un espectador que estuviera en algún punto fijo de la plaza, veía pasar a las mismas motocicletas una y otra vez ininterrumpidamente. La Biblioteca y Municipalidad de Guayaramerín no nos aportaron muchos más datos e información que la ya recabada en su vecina ciudad brasilera, pero hicimos mucha más sociabilidad. Una tarde, ya con todas nuestras cosas prolijamente cargadas y acomodadas en los kayaks, aún dentro del galpón militar, con la ayuda de un grupo de conscriptos, nos dirigimos caminando al río, dispuesto a zarpar una vez más. Es gracioso pensar cómo trabaja la mente humana. Cuando le pedí ayuda al grupo de conscriptos, todos aceptaron de buena gana, pero ninguno hacía nada. Tuve que empezar a impartir órdenes, cual si yo fuera el comandante de ese grupo de militares, para lograr moverlos en forma efectiva. Los alineé de a 8 hombres por kayak, 4 a cada lado de los mismos. Los hice levantar las embarcaciones apoyando las bandas de babor y estribor sobre sus hombros, caminando por la calle simulando 2 escolopendras gigantes. Fue una real procesión. Una vez en la orilla aliviaron la pesada carga de sus hombros, depositándola en el suelo y arrastrándola los últimos 2 metros hacia el agua. Con parsimonia militar agradecí por la misión cumplida al grupo de conscriptos antes de despedirlos y abordamos nuestros kayaks. Un joven en alguno de los establecimientos rurales en que nos detuvimos días atrás nos había informado del estado del río más adelante. Los datos que obtuvimos nos dio a entender que las próximas pocas horas viviríamos lo que tarde o temprano se nos iba a presentar. No mucho muy lejos, el río daba una curva, enseguida después de dicha curva se encontraba el primer rápido o cachuela. Tratando de saber más preguntamos por los siguientes rápidos. Queriendo saber más detalles pregunté por dónde convenía aventurarse, si sobre la margen brasilera o la boliviana. Ahí no hay Brasil y Bolivia, allí ya es todo Brasil, me contestó. El río volvía a adentrarse en territorio completamente brasilero. Los consejos de cómo o por dónde navegar un rápido con un kayak son inútiles. En especial porque nadie los navega y nadie tiene experiencia en algo tan insensato. No quedó más alternativa que aprender de la experiencia. Remamos unas cuantas horas hasta mucho después de que todo vestigio del pueblo era solo historia, la selva volvía a rodearnos por los lados y a nuestra espalda y frente solo había las aguas del río Mamoré. Una gran masa de agua apareció a nuestra izquierda. Era la desembocadura del río boliviano Madre de Dios. Ese es el punto geográfico donde termina el río Mamoré y comienza el río brasilero Madeira. Lleva ese nombre por la cantidad de madera que arrastra. Quien lo navega ve pasar los troncos de árboles flotando uno detrás del otro, como si alguien los hubiera arrojado al río a propósito. Algunos kilómetros más adelante llegamos a la curva del río tras la cual se nos dijo que estaba el primer rápido. Realmente pensamos que la distancia entre la curva y el rápido era mayor, pero tan pronto como terminamos de dar la curva, vimos el rápido frente a nosotros y la fuerza de la corriente comenzó a arrastrarnos hacia allí. Con todas nuestras fuerzas comenzamos a remar en contra de la corriente tratando de huir del rápido. Remábamos, presas del pánico, tan aprisa como podíamos.
Daba la impresión de que realmente nos alejábamos del rápido y que podíamos evitar la mala experiencia, pero cada vez que yo giraba mi cabeza hacia atrás, el rápido se veía más cerca. En un momento dado, sabiendo que era imposible huir remando cuando la fuerza de la corriente es notablemente mayor que el impulso que pudiéramos darle a nuestros kayaks, decidí enfrentar la situación. Giré mi kayak 180 grados, le grité a Fernando que hiciera lo mismo, y enfilamos en dirección al rápido, dispuestos a todo. Fernando fue más afortunado que yo, su kayak fue arrastrado a un lugar donde el agua parecía correr en todas direcciones a un mismo tiempo, dejando el kayak inmóvil en ese punto. Realmente le dio mucho trabajo salir de ahí. Yo por el contrario, fui llevado por la corriente, a la parte más abrupta y peligrosa del rápido. Sucesivas masas de agua se presentaban ante mí y una a una yo las iba atravesando e insertando mi proa en ellas. Tras cada una de ellas, mi nave se iba pareciendo menos a un kayak y más a un submarino. No sabía cuánto tiempo más iba a poder permanecer a flote. Luego de atravesar la última, todavía me encontraba flotando, pero el espacio en el que me encontraba sentado estaba completamente lleno de agua y mis piernas sumergidas. Buscamos algún lugar de la orilla donde poder vaciar el agua de los kayaks. Esta maniobra requería de un espacio donde poder descargar los kayaks completamente y girarlos a tal posición que el líquido elemento pueda escurrir hasta la última gota. Cuando estuvimos nuevamente en condiciones de partir, nos aventuramos una vez más a ver qué suerte corríamos. Afortunadamente esa tarde no nos encontramos con más rápidos y pudimos pasar la noche en un lugar tranquilo de ese sector de selva que sonaba continuamente a agua embravecida. Ya sabíamos que existían un total de 16 rápidos en un tramo de río de 360 kilómetros, con distinto grado de peligrosidad. Este primero, que nos pareció bastante peligroso para aventurarse con unos kayaks como los nuestros, era en realidad uno de los más tranquilos de navegar. Teníamos información de que algunos eran sencillamente imposibles. En años anteriores, no mucho tiempo atrás, se descubrió oro en la zona, lo que atrajo a todo tipo de aventureros malvivientes, afectados por la fiebre del oro. Esto causó todo tipo de problemas y corrió mucha sangre. El gobierno brasilero terminó con estos problemas, prohibiendo la búsqueda y explotación de oro. Solo se permitió el uso de dragas buscadoras de oro en este tramo del río de 360 kilómetros por no ser navegable. Los siguientes dos rápidos que nos encontramos el día siguiente nos fueron bastante fáciles de atravesar gracias a nuestra buena fortuna. Su grado de dificultad no era demasiado, quizás los hubiéramos podido navegar sin mayores problemas pero no fue necesario. La orilla contigua del río permitía transitarla caminando por seco pero hubo que idear una forma de dirigir los kayaks. Estos permanecieron en el agua flotando impulsados por la corriente. Con cuerdas atadas a proa y popa, nosotros caminábamos sobre las piedras de la orilla, evitando con las cuerdas que la corriente se lleve a los kayaks sosteniéndolos lo más próximos a tierra firme. El siguiente fue un poco más trabajoso pero 100% seguro. Retirado de la orilla encontramos un pequeño sendero transitable a pie. Cargamos nuestros kayaks al hombro y trasladamos nuestras pesadas cargas hasta donde el agua ya no se mostraba peligrosa. Allí depositamos nuestros kayaks en el agua y continuamos remando sin problema, al menos por algún tiempo. Siempre eran agradables las noches en la selva y en estos días se agregaba un elemento más que nos acompañaba. El canto del río que era una música tranquilizadora que nos hacía dormir cual si fuera la voz de un hipnotizador que quisiera ponernos en trance. Luego de desayunar plátano frito, la más grande de los 3 tipos de bananas que se conocen en la zona, atamos tapas de bodegas de kayaks en forma segura, de modo tal que no se abran. Originalmente tenían tornillos para asegurarlas. Estos estaban adheridos al casco en posición vertical. Se fueron desprendiendo de su ubicación uno a uno. El fabricante no contó con que al sobresalir hacia arriba 1 centímetro, cuanta rama que se encontrara a su paso a la altura justa se engancharía evitándolos cada vez más hasta terminar por arrancarlos. Comenzamos a remar, no faltó mucho para ver un pequeño rápido que parecía estar allí solo para advertirnos que no nos descuidáramos.
No presentaba dificultad alguna de navegar y hasta era divertido sentir cómo el kayak adquiría velocidad extra, pero los que le seguían eran realmente más peligrosos. Seguimos remando hasta una isla. Después de una minuciosa inspección de todo lo que nuestra vista nos permitía averiguar, decidimos ir próximos a la costa izquierda, que era donde parecía menos peligroso. Por la derecha hay un salto de agua por donde decidimos no aventurarnos. Vamos por la izquierda, donde el rápido parecía apenas menos bravo. Este sería el más bravo de todos los rápidos que se nos presentarían, el más difícil de todos los por nosotros navegados. El solo verlo daba miedo, pero en realidad no se lo podía apreciar completamente. Era muy largo para poder otearlo completamente con la vista. Algunas cuantas rocas salpicaban el curso, no dejando ver la peligrosidad que les seguía. Nos llenamos de valor y nos aventuramos a navegarlo, de todos modos no había otra posibilidad. Fernando logró cruzarlo con la ya esperada dificultad, yo no tuve tanta suerte. En medio del río una gran roca salía del agua donde el rápido corría con mayor bravura. Un tronco de árbol se hallaba apoyado a ella. Obviamente, en algún momento, quién sabe cuándo, este gran tronco vino arrastrado por la corriente, la roca lo detuvo, y allí quedó paralizado en el tiempo. La corriente del río arrastró mi kayak hasta ese lugar donde el tronco impidió su avance, deteniendo el kayak en forma perpendicular al río y la corriente. Pero por debajo del kayak, el agua seguía corriendo muy rápido. El efecto que se produjo, al haber una fuerza que lo impulsaba por debajo y un objeto que lo detenía por arriba, fue el de una rotación de la liviana embarcación a lo largo de la misma. Mi caída al agua al volcar el kayak fue inevitable. Para mi suerte la profundidad no era mucha y en un movimiento instintivo puse mi kayak en posición de navegación y a favor de la corriente, apartado del tronco que produjo su vuelta de campana. De un salto que no puedo explicar quedé sentado nuevamente en el kayak y luchando con la fuerte corriente. Mi caída al agua y la restauración del curso fueron eternos segundos con movimientos que nunca pensé que hubiera podido realizar en esas circunstancias. A todo esto, Fernando continuaba alejándose de mí y ya no podía verme. Cuando él vio pasar flotando el trozo de espuma espuma de polietileno, que yo llevaba a modo de improvisado salvavidas, se dio cuenta que algo me había sucedido y se imaginó lo peor. Al reencontrarnos ya pasado todo el peligro, me abrazó en la orilla, alegre de verme sano y salvo, dando descanso a su mala imaginación y yo a mi mojado y agobiado cuerpo. La tranquilidad de haber terminado con la mala experiencia se reflejaba en nuestro remar, ahora mucho más calmo y lento. Pero las aguas calmas no duraron mucho. Tan solo un par de horas más tarde, otro rápido se nos presentó como para no darnos descanso ni permitir al sol secar nuestra ropa. La corriente era muy fuerte, casi no podíamos maniobrar los kayaks. Prácticamente el agua nos llevaba hacia donde el destino quisiera. Los kayaks golpeaban inevitablemente contra algunas piedras que asomaban en la superficie y rozaban el fondo contra otras que no podían verse. La velocidad que adquieren los kayaks en esos lugares hace que el feo momento no dure mucho tiempo, pero cada segundo es como una hora de sufrimiento que parece no acabarse. El agua entraba por ambos lados, mojando toda nuestra carga y adicionándole peso. Cuando yo parecía que los kayaks no podrían soportar más agua, llegamos al final del rápido y las sacudidas de las pequeñas embarcaciones cesaron. Tan pronto como terminamos de cruzar el rápido, vimos a dos hombres, que desde la orilla nos miraban con cara de gran asombro. Eran cazadores, tenían sus armas en la mano, al costado del cuerpo, y no dejaban de mirarnos sin salir de su asombro. Dirigimos los kayaks hacia donde ellos estaban para saludar y obtener alguna información. Al hablarnos lo hicieron siempre con gran asombro, como si les costara encontrar las palabras para entablar un diálogo. Sencillamente no daban crédito a sus ojos de lo que acababan de ver. No podían creer que dos personas en unos frágiles kayaks hayan navegado ese tramo del río con un rápido tan bravo y peligroso. Les preguntamos si sabían de alguna casa cerca o algún lugar para pasar la noche y de las condiciones del río más adelante. Nos dijeron que más adelante, sobre la margen izquierda vivía un hombre viejo, que era buena persona y no tendría problema en alojarnos una noche. Luego de navegar algunos cientos de metros, vimos una serie de troncos verticales que parecían haber sido los restos de un antiguo muelle.
Pensamos que ese sería el lugar. Nos equivocamos. No había casa o construcción alguna, pero de todos modos, teniendo en cuenta que era bastante tarde y pronto oscurecería, decidimos acampar allí. Preparamos una simple cena antes de acostarnos a dormir, comida pobre y escasa que contrastaba mucho con la suculencia de las ingestas en el fuerte Príncipe de Aveira. A la mañana siguiente, luego de navegar otro trecho de unos 500 metros, dimos con el sitio buscado. Se escuchaba el sonido de una motosierra y comenzamos a caminar por un sendero que conducía a la casa. A nuestro paso, muerto, tirado en el piso, vimos el cuerpo de un perezoso. Me detuve a observar su cuerpo, lamentándome de no haberlo encontrado vivo. Estudiando su inmóvil anatomía, yo me encontraba más entusiasmado de lo que hubiera estado Darwin en su visita al Nuevo Mundo. Antes de llegar a la casa, salió a nuestro encuentro el hombre morador del lugar. Él ya había estado hablando con los dos hombres que encontramos el día anterior y eran quienes estaban trabajando con la motosierra, y sabía de nuestra presencia, a lo que comenzó a hablarnos sin darnos oportunidad saludar, presentarnos, o decir palabra alguna y nos dijo: ustedes son los dos que ayer venían navegando por el río. Díganme una cosa. ¿Ustedes no tienen miedo a la muerte? Cuando me contaron que ustedes venían por el río, yo, la verdad, recé por ustedes. Esos rápidos, son muy peligrosos. Quedé en silencio algunos momentos sin saber qué decir. Con pocas palabras, en un breve instante, ese hombre me dio una lección de vida. Recuerdo que cuando tenía 9 años, un avión se estrelló en las altas montañas de los Andes y luego de más de 2 meses, aparecieron sobrevivientes de ese terrible accidente. La noticia recorrió el mundo entero. En casa, mi familia estaba realmente alegre de que aquellos muchachos no murieran y yo sentí lo mismo cuando mi madre me dijo los encontraron. Luego pasaron los años y con el tiempo, un día me pregunté, ¿por qué estaba yo contento ese día? ¿Por qué mi familia celebraba tanto que hubieran gente viva de ese accidente? Si nosotros no conocíamos a ninguno de los que viajaban en ese avión, ninguno era familiar, amigo o simple conocido. Ese hombre viejo, que sin conocerme, sin saber mi nombre y sin haberme visto nunca la cara, rezó por mí, me lo hizo entender. Es que el ser humano es bueno por naturaleza y se alegra cuando a un semejante le ocurran cosas buenas y se aflige cuando le ocurran cosas malas. Mi familia está constituida por buenas personas y yo crecí en ese ambiente de bondad y aprendí a ser buena persona también. Por eso, cuando alguien delinque, comete fechorías o maldades, lo hace sencillamente porque está enfermo, su alma está enferma. Un alma sana y noble, solo admite cosas buenas. Ese hombre era una de las personas más puras que tuve la dicha de conocer. Junto a nuestro nuevo amigo caminamos hacia la casa y tras una corta plática nos invitó a desayunar. No faltó mucho para que los ayer cazadores, hoy leñadores, llegaran y se unieran a nosotros. Evidentemente había algún camino de acceso próximo el cual desde donde estábamos no podíamos ver. De algún modo conseguían gasolina para hacer funcionar sus motosierras. La obtención de insumos es muy complicada para todo aquel que viva cerca del río, alejado de poblados. Al no poder desplazarse hacia un empleo, no se puede contar con un sueldo fijo, y aunque se produzca algún tipo de producto comercializable, es muy difícil y en consecuencia poco frecuente, el desplazarse hacia un lugar donde se le pueda comercializar y adquirir algún efectivo con el cual luego comprar productos de necesidad. Alguien dijo una vez que un río es un tubo. La comparación tiene su sentido, desde la orilla solo se puede ver algunos metros más allá de la costa, lo mismo que desde el interior de un tubo solo se pueden ver sus paredes internas. La exuberante vegetación en derredor ayudaba a limitar la visión a distancia, lo que contribuía con la imagen cerrada de tubo quitando luz al soleado día. La conversación durante el desayuno no aportó nuevos datos de interés a todo lo ya aprendido hasta ese momento, pero siempre es agradable compartir una comida con buena compañía. Además supimos de un campesino de nombre Víctor que vivía no muy lejos de allí, en la segunda casa por la cual pasaríamos. Luego del desayuno nos desplazamos en nuestros kayaks hasta nuestro próximo rincón de selva, donde armar la carpa y pasar la noche.